Bueno. Ahí está. Vamos a admitir todo. Admit all. Quedan dos ahí pendientes. Bien. Bueno, vamos a empezar. Estábamos grabando. Sí. Bien. Derivada direccional. Acá estamos. Bueno, hemos visto, cuando vimos derivadas parciales, que derivamos según dos direcciones en realidad, ¿no? Porque, ¿qué hacíamos? Hacíamos el cociente incremental de z cuando variaba x, por ejemplo, solamente cuando variaba x, o sea, en dirección x, le hacíamos límite cuando delta x tendía a 0 y tenemos la derivada parcial respecto de x. Y hacíamos lo mismo con respecto a y, es decir, a partir del punto, ¿no es cierto?, veíamos cómo era el cociente incremental de z cuando variaba solamente y. Entonces tomábamos límite cuando delta y tendía a 0 y teníamos la derivada respecto de y. Bueno, acá la idea es ver cómo hacemos para sacar una derivada en cualquier otra dirección, en una dirección u. En este caso lo vamos a suponer unitario, de valor unitario. A B, acá estaría la componente A, la componente B, llegamos hasta acá. Pero para sacar el cociente incremental necesitamos un delta U, ¿no es cierto? Es decir, ver el cociente incremental de z cuando variamos la dirección de U, necesitamos obtener un valorcito que sería el delta U. En este caso estamos tomando un delta U que es más chico que el valor unitario de U, que es vector unitario, ¿no es cierto? Entonces, pero tenemos acá, ¿no? El xy que está en Q, el x0 y 0 que está en P, entonces este delta U es la resta de los dos puntos, Q menos P. Como ven es un vectorcito. Es un vectorcito. Ahora, para que se haga más chico que el U, necesita ser multiplicado por un H. Necesita ser multiplicado por un H, que sería la que le da la proporción hacia más abajo. Chicos, por favor, anulen el micrófono, por favor. Bueno, esto produce que bueno, mi delta X va a ser un HA, ¿no es cierto? Es X menos X0, es H por A. Delta Y va a ser un HB. Pero como siempre nosotros el cociente incremental lo dividimos por una magnitud en realidad que no es vectorial, sino que es escalar. Lo que necesitamos nosotros es establecer el módulo de este vectorcito delta U, que viene siendo el módulo de H por AB. Como este vector es unitario, vale H el delta U. Entonces, hago el cociente incremental de Z cuando variamos en la dirección de U, y me queda esto, ¿no? El X sub 0 que se ve incrementado en el delta X, que es HA, el Y0 más HB, que es el delta Y. Es decir, ha quedado como en función de H, los delta X y el delta Y, ¿no es cierto? Pero el delta U vale H, entonces estamos haciendo bien las cosas acá. Luego lo que hacemos es simplemente el límite. A ver si podemos pasar. Ahí está. Hacemos el límite ahora para delta U que tiende a 0 y no es otra cosa que la derivada de Z según la dirección dada por U. Tiene la misma formita que todas las derivadas y también tiene el mismo tipo de interpretación gráfica. Mismo tipo de interpretación gráfica. Porque se fijan, acá cuando nosotros nos movemos en la dirección de U,
todos estos puntos del dominio me están generando todos estos puntos en la superficie. Todos estos puntos en la superficie, que es una línea en la superficie de la función. Ahora, si nos fijamos, a partir del P, que tiene su punto en la superficie, que es P0, cuando yo me muevo un delta U, llego hasta M. Entonces es posible trazar una recta secante acá entre P0 y M, una recta secante. Una recta secante que tiene su pendiente. Ahora, ¿cuál va a ser la pendiente? Fíjense, va a ser, cuando me muevo el delta U, es una variación de delta Z cuando me muevo en la dirección de U, ¿no es cierto? Delta Z sub U, es decir, variación de Z según la dirección de U, cuando me varío en el dominio en la dirección de U, dividido este cateto que es delta U. ¿Ve? Acá está. Y esto no es otra cosa más que el cociente incremental también de la función en la de Z en la dirección de U. Pero que también tiene su valor geométrico que tiene que ver con la tangente del ángulo θ, que es este, ¿no es cierto? Que también es pendiente de esa recta. Ahora, cuando yo hago el límite, cuando delta U tiende a 0, fíjense, cuando delta U tiende a 0, lo que me va a pasar es que la secante tiende a hacerse tangente. Tiende a hacerse tangente. Y entonces, cuando delta U tiende a 0, lo que obtengo es la derivada de z respecto de U. Pero como θ cambió a phi en la recta tangente, lo que es la interpretación geométrica, el valor de la derivada termina siendo la tangente de phi. Es la pendiente, en definitiva, de esta recta tangente. Por lo tanto, es lo mismo, los mismos conceptos que hemos visto de derivada en análisis 1, con las derivadas parciales, acá también con las derivadas direccionales, nada más que acá es como si estuviésemos con un eje en dirección U. Bien. Vamos a ver si me permite cambiar. Ahí está. Ahora viene algo que es para el cálculo práctico, ¿no? Una formulita. Bueno, si sabemos que Z es diferenciable respecto de X y de Y, puedo expresar al incremento de Z de esta forma, que ya la hemos visto varias veces, ¿no es cierto? Si yo puedo expresar el incremento de Z de esta manera, donde epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0 cuando delta X y delta Y tienden a 0, entonces la función es diferenciable, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Yo cuando U tiende a 0, bueno, obviamente el delta X y el delta Y van a tender a 0, ¿no es cierto? Fijémonos en el grafiquito. Cuando delta U tiende a 0, delta X y delta Y van a tender a 0, ¿no es cierto? Van a tender a 0. Entonces, puedo armar el cociente incremental dividiendo toda la expresión por delta U. Por delta U. Me va a quedar acá delta U en todos los sumandos. Y puedo tomar límite. Y de nuevo voy a tener la derivada de Z respecto de U. Pero ahora con todos estos sumandos. ¿Cierto? Lo único que como delta U tiende a 0, yo sé que este sumando y este sumando van a tender a 0 porque el epsilon 1 y epsilon 2 van para 0. Y ahora vamos a ver qué pasa con estos límites. Con estos dos límites que están acá. El límite, ¿no es cierto?, para delta X respecto de este cociente incremental, ¿no es cierto?, delta X sobre delta U, en realidad es un valor constante, porque si nos fijamos acá, fíjense, delta X es este cateto,
Delta U es esto, por lo tanto, es coseno de este ángulo que es alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno de alfa. Y eso pasa para cualquier tamaño de delta U, para valores más grandes o más chiquitos. Si yo tiendo a 0 también. Es decir, que antes de hacer la tendencia a 0, yo sé que delta X sobre delta U es coseno de alfa, constante. Por lo tanto, ¿ve? Acá está. Delta X sobre delta U es constante. Lo mismo pasa con delta Y sobre delta U, es seno de alfa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, es seno de alfa. Entonces, simplemente reemplazo esos límites y me queda acá. ¿Ve? La derivada de z según la dirección de U igual a f' de x en el punto, valor en el punto por coseno de alfa, más la derivada de f respecto de y en el punto por seno de alfa. Y esta sería la formulita práctica. En cuanto a la notación, fíjense que se puede poner así, pero también se puede poner como z' respecto de alfa. ¿Por qué? Porque en el dominio, cuando es plano el dominio, cuando estamos en el XY, una dirección se puede definir por un ángulo. Un ángulo que siempre se toma como convención respecto del eje positivo de las X. Entonces yo sé que si doy un ángulo alfa, sé que mi vectorcito va a tener esta dirección, es la dirección de. Por lo tanto, acá también nos podemos hacer esto, es decir, como seno de alfa es igual a coseno de beta, pensando que beta es el complementario, ¿no? Acá no lo dibuje al beta, pero sería, el beta es el ángulo de U respecto del eje Y. Entonces podríamos reemplazar seno de alfa por coseno de beta. Entonces esta sería una formulita con los cosenos directores. Coseno de alfa es respecto de X, coseno de beta es respecto de Y, cosenos directores de la dirección U. ¿Cuándo vamos a usar esta? Si me dan el ángulo alfa, es más fácil usar esta fórmula. Si me dan el vector, es más fácil usar esta otra fórmula. ¿Por qué? A ver si... no me quiere pasar esto. Acá está. ¿Por qué? Porque si me dan el vector y U, por ejemplo, y no llega a ser unitario, yo lo puedo normalizar. Lo normalizo y lo hago unitario. Y yo sé de que U1 sobre el módulo de U, es decir, cateto adyacente sobre el módulo de U, es el coseno de alfa. Y cateto opuesto, que esta es la componente ni, ¿no es cierto? Cateto opuesto sobre el módulo de U va a ser el coseno de beta. Es decir, tengo los cosenos directos. Y sé que es un vector unitario. Bueno, acá, en esta parte, si tengo una función de 3 variables, o si tengo una función de 3 variables, voy a tener que tener un vector dirección de 3 componentes, porque siempre las direcciones se grafican en el dominio, ¿no es cierto? Y voy a tener un punto de referencia que va a ser el x0 y 0, z0, también de 3 componentes. Entonces, ¿qué se agrega? Se hace lo mismo, nada más que con un sumando más. Tengo la derivada respecto de x en el punto por coseno de alfa, derivada respecto de y por coseno de beta, derivada respecto de z, coseno de phi, le llamamos. Acá están los ángulos, alfa respecto de la dirección de x, beta respecto del eje y phi es respecto del eje z. Acá, como tenemos dominio en el espacio, no se puede establecer una dirección con un solo ángulo. Entonces, ya acá con 3 variables necesitamos sí o sí una sola fórmula que tenga que ver con los cosenos directores. Bueno, acá sería la forma, si no tengo un vector unitario, lo divido por su módulo y obtengo todos los cosenos directores. Bueno, acá hay un ejemplito. Allá la derivada de la función esta didáctica, ¿no? Se acuerda de un paraboloide. En este punto, según la dirección dada por el ángulo.
Ve acá me la dan por el ángulo. ¿Por qué? Porque es una función de dos variables, estamos con dominio en el plano, se puede dar a través de un ángulo. Entonces hacemos el planteo. Bueno, z' respecto de alfa en el punto es la derivada respecto de x por coseno de alfa, la derivada respecto de seno de alfa. Al darme el ángulo utilizo la primera fórmula. Bueno, hallo los valores de las derivadas, hallo los valores del coseno y del seno, como es pi sobre 3, este es un medio, y este es raíz de 3 sobre 2, y bueno, me da un valor. Es decir, la formulita práctica realmente es práctica, ¿no? Sale rápido. Y este es un ejemplo 2, es si me dan el vector, ya no me dan el ángulo, me dan el vector. Con otra función, otro punto, bueno, hago el planteo, z' coseno de alfa, z' di coseno de beta. Utilizo la segunda fórmula porque me dan el vector. Acá el vectorcito lo llamamos S. Pero bueno, como sé que no es unitario el vector, le divido el módulo y lo hago unitario. Ahora fíjense que estos valores ya son el coseno de alfa y el coseno de beta. Guarda con los prácticos porque algunos toman esto como si fuese el ángulo. Y después ponen coseno de 4/5 y coseno de 3/5. No, guarda con eso. Esto es ya el coseno de alfa y este es el coseno de beta. Entonces, bueno, se deriva, se evalúa y se reemplazan los valores acá, ¿no es cierto? Ya el coseno de alfa es 4/5, el coseno de beta es 3/5, se pone acá. Y bueno, si hay un valor. Bueno, acá empezamos con otro concepto para llevarnos a una fórmula de derivada direccional un poco más estructurada. El gradiente lo tenemos que definir. Bueno, el gradiente de un campo escalar, ¿cómo se define? Empezamos con una función fácil. Este campo escalar es el más chico que tenemos en análisis 2, de dos variables. Si es derivable o diferenciable en un dominio, entonces se define como gradiente de z al campo vectorial. Esta sería la notación, gradiente de z de xy o gradiente de z de xy. Son las dos formas. ¿Y cómo se construye? Se construye con las derivadas de la función de campo escalar. Es decir, primer componente, la derivada respecto de x, segunda componente, derivada de f respecto de y. Es decir, sí o sí necesito como materia prima a un campo escalar. Ahora, como son dos las variables independientes, van a ser dos las componentes de la imagen. Entonces, siempre me va a dar la misma dimensión en dominio que en imagen. Estas son dos variables independientes y estas son las dos componentes que son las dos derivadas respecto a la variable independiente, ¿no es cierto? Entonces, acá de R2 en R2, un campo vectorial. Es decir, de un campo escalar podemos armar un campo vectorial que se llama función gradiente. Bueno, si tengo una función de tres componentes, lo que se agrega es simplemente una componente más en el vector imagen. Derivada respecto de x, respecto de y y respecto de z. Entonces voy a tener de R3 en R3. Y así sucesivamente se puede generalizar para una función de n variables independientes. Si tengo n variables independientes, mi gradiente va a ser de n componentes, ¿cierto? Una componente por cada variable independiente. Ahí está. Acá tengo un ejemplito. Se pueden graficar cuando los campos vectoriales son de R2 en R2 o R3 en R3, se puede hacer una gráfica especial, digamos, ¿no? Como la dimensión del dominio es igual a la dimensión de la imagen, se puede graficar todo en la misma dimensión, digamos, en el mismo plano o en el mismo espacio, según sea de R3 en R3 o R2 en R2. Acá en el ejemplo tengo un campo escalar de dos variables, me dice calcule su gradiente en el punto tal y graficarlo. Entonces hago el planteo, bueno, el gradiente en el punto va a ser
las derivadas respecto de x, derivadas respecto de y, las dos componentes, valuadas en el punto. Fíjese, cuando me dicen valuar en el punto, yo ya tengo un vector fijo, ¿no? Porque evalúo derivadas. Ya no es función solamente cuando hago las derivadas y lo dejo como gradiente genérico. Pero ya cuando me dan el punto, tengo que evaluar las derivadas, ya me queda un vectorcito fijo. Un gradiente en 1, 2 en este caso que es fijo. Bueno, acá hago las derivadas, las evalúo y me da ese vector fijo. Ahora, ¿cómo hago el gráfico? Bueno, al punto del dominio 1, 2, que es este que está acá, le asigno el vectorcito de imagen que es el gradiente de z en 1, 2. Entonces, el vector comienza en el punto del dominio y termina según el desarrollo de sus componentes. Es decir, tiene 5 en x, 6 en y, a partir del punto de dominio, 5 en x, 6 en y, termino en este punto, 6, 8. Y este es el vectorcito. Así pasa, cada punto del dominio tiene su vector gradiente y son únicos, es relación 1 a 1. Así se puede graficar cuando es gradiente de R2 en R2 o de R3 en R3. Ya cuando es mayores dimensiones no se puede graficar nada. Bien. Acá está, derivada direccional como producto escalar. Bueno, si z es diferenciable y tengo una dirección u y un punto del dominio, bueno, esta es la expresión que vimos pensando en los cosinos directores, ¿no? La formulita con los cosinos directores. A eso los podemos factorizar de esta manera, es decir, los vectorcitos, el vector de derivadas, que f' respecto de x, f' respecto de y, producto escalar los cosinos directores, que sería el vectorcito u normalizado, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta que si hacemos el producto escalar obtenemos la misma fórmula de antes. Nada más que esta está pensada acá como producto escalar y toma este formato. ¿Ves? Deriva de z en segunda dirección de u es igual al gradiente de z evaluado en el punto por el, digamos, el vectorcito normalizado, es decir, unitario. Es decir, los cosinos directores. Este producto escalar ya vamos a ver que nos da unas propiedades muy importantes para determinados cálculos, digamos. Bueno, si tenemos una función de 3 variables, voy a necesitar un u de 3 variables y un punto del dominio de 3 componentes. Un vector u de 3 componentes y un punto del dominio de 3 componentes. Ya lo vimos a esto, nada más que ahora lo ponemos como producto escalar. Si yo hago la multiplicación, obtengo la formulita que vimos antes. Obtenemos la formulita que vimos antes. Pero fíjese, tiene la misma estructura. Tenemos una función de una variable más, pero tiene la misma estructura, ¿ves? Tenemos la derivada de w respecto a una dirección u que está en el espacio, igual al gradiente de w, valuado en el punto, por el vectorcito unitario de dirección u. Nada más que este vectorcito tiene ahora 3 componentes. Y así se puede generalizar. Se puede generalizar para n variables independientes. Por lo tanto, u va a tener n componentes y el vectorcito, el punto del dominio va a tener n componentes también. Pero fíjense, terminamos teniendo una formulita genérica, general, que sirve para cualquier número de variables. ¿Ves? Derivada de w respecto de la dirección u. Este x sub 0 puede ser de cualquier dimensión. Si estamos con una función de 2 variables, este tendrá 2 componentes, este tendrá 2 componentes y este tendrá 2 componentes. Si estamos con una función de 4 variables, este tendrá 4 componentes y 4 componentes. O sea que esta formulita general puede servir también para los distintos planteos.
Bueno, acá vemos un ejemplo de calcular una derivada direccional con una función. Pero ahora me dicen que en el punto A, dice, es decir, me dan para evaluar en el punto, este sería como el x0 y 0, ¿no es cierto? Punto 2, 1, pero según la dirección de A hacia B, es decir, el vectorcito, la dirección respecto a la cual tenemos que derivar es de A hacia B. Es decir, que la flechita estaría en B. El punto B es 1, 3, ¿cierto? Bueno, entonces el planteo, bueno, la derivada respecto de la dirección a B, en el punto 2, 1, bueno, es el gradiente de z en el punto 2, 1 por la dirección AB, pero normalizada, ¿no es cierto? Es decir, con los cosenos directores. Bueno, hago las derivadas para obtener el vectorcito gradiente, evalúo, tengo acá. Y el vectorcito, según la cual estamos derivando, va a ser, como B es la flecha, es B menos A. Hago resto y este sería el vectorcito. Bueno, hago el módulo. Y bueno, acá tengo el vector normalizado. Entonces este ya es el coseno de alfa y este ya es el coseno de beta. Hago el producto escalar y obtengo el valor de la derivada direccional. Bueno, antes de ver las propiedades, que son 3, vamos a ver lo que se llama el conjunto de nivel. Vamos a definir porque en las propiedades se habla de conjuntos de nivel. Bueno, los conjuntos de nivel son conjuntos de elementos del dominio que satisfacen una imagen fija. Es decir, son elementos del dominio que satisfacen una imagen fija. Entonces, si yo tengo una función como esta, al reemplazar z por un valor de imagen fija acá, voy a tener esta expresión. Y esta expresión es la expresión de los conjuntos de nivel de la función z. Nada más que para cada k, es decir, para cada valor de z, k constante, voy a tener un conjunto de elementos. Ese conjunto de elementos se llama conjunto de nivel. Es decir, voy a tener infinitos conjuntos de nivel. Un ejemplo acá. ¿Ven? Tenemos el de siempre, el parábola de revolución, ¿no? El ejemplo didáctico. Si yo le doy una imagen fija acá, bueno, tengo los conjuntos de nivel de la función z. ¿Dónde se grafican? Como son elementos del dominio, se grafican en el dominio. Y ya acá pongo z igual 0, es decir, k igual 0, tengo un punto. Si pongo z igual 1, voy a tener una circunferencia de radio 1. Si pongo k igual a 4, voy a tener una circunferencia de radio 2. Y esto me da a entender que bueno, cuando z es más chico, tengo ahí un vértice, ¿no es cierto? Después, a la altura de z1, tengo una circunferencia, a la altura de z4, otra circunferencia. Me puedo llegar a imaginar con un gráfico de los conjuntos de nivel cómo es espacialmente la función. Es lo que pasa también con los planos cartográficos, ¿no es cierto? Las líneas de nivel que son de altura, por ejemplo, de una cadena montañosa. Las líneas de igual altura te van diciendo más o menos cómo es el contorno de la cadena montañosa a determinada altura, ¿no? Bueno, acá sería con las funciones. Bueno, acá no quiere pasar. Acá está. Bueno, si tenemos una función de 3 variables, bueno, reemplazo la w por un valor fijo y este sería la expresión de todos los conjuntos de nivel de esa función. Nada más que acá, como termina siendo una ecuación implícita de 3 variables, sabemos que van a ser superficies de nivel ahora. Antes eran líneas de nivel, ahora van a ser superficies de nivel. Por ejemplo, si a esto que w igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, le doy el valor de k de imagen fija k, si se fijan, estos son expresiones de superficie de nivel que son
esferas, ¿no es cierto? Para k igual 1, tengo una esfera de radio 1, son esferas concéntricas. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, propiedades. Propiedad a partir del producto escalar. Pero lo tomo como genérico, total, si después son 2 variables o 3 variables independientes, también sirve. Sea W de cualquier número de variables, U, n componente, x sub 0, n componente. ¿Cuál es la primera propiedad? Dice, la derivada direccional máxima de f de x en x sub 0 es igual al módulo del vector gradiente. Y se produce cuando u tiene la misma dirección que el vector gradiente. Es decir, lo que me dice esta propiedad, que si alguien me pide la máxima derivada de una función en un punto, yo lo que hago es calculo el gradiente, lo evalúo en el punto y le hago su módulo. Y yo ya sé que esa es la derivada máxima. Pero ahora lo tengo que probar, alguna prueba. Fíjense, la derivada doble respecto de u es el gradiente por el vector unitario. Esto ya lo vimos. Ahora, según la definición de producto escalar, es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo comprendido entre ambos vectores, ¿cierto? Como este es unitario, vale 1. Este fijo, o sea que no lo puedo modificar porque está evaluado, el único que me puede hacer máximo la derivada es el coseno. Y sabemos que el coseno es máximo solamente cuando vale 0, ¿no es cierto? Cuando vale 1. Bueno, es decir que cuando la dirección del vector u y el gradiente tienen la misma dirección. ¿Ve? Y ahí está esta parte, dice, y se produce cuando u tiene la misma dirección que el vector gradiente. Es decir, 0 grados. Por eso se hace máxima cuando acá es 0 grados. ¿Y se hace máxima con qué valor? Con el módulo del gradiente. Bueno, acá tenemos un ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, es fácil. Hallo el gradiente, pero acá está el planteo. ¿Ves? La máxima es el módulo del gradiente. Bueno, saco el gradiente, lo evalúo, hallo su módulo. Ahí está, profe, el valor máximo de la función en el punto 1, 2. Es decir, es muy sencillo y muy importante, ¿no? Saber la máxima variación de una función en un punto. Bueno, la segunda propiedad. Bueno, el vector gradiente es siempre perpendicular al conjunto de nivel de la función al cual corresponde el punto. Y en dicho punto. La prueba, bueno, acá tengo una función que es diferenciable, tengo el punto que me dan, evalúo la función en el punto para saber qué k le corresponde. Entonces yo ya sé que mi punto x0 y 0 es del conjunto de nivel f de xy igual a k. Porque hay muchos valores xy que pueden dar imagen k, ¿no es cierto? Nada más que a este punto le corresponde este conjunto de nivel. Por esta simple evaluación. Ahora, la tangente, ¿no es cierto? La recta tangente a este conjunto de nivel, fíjese que está en forma implícita. En el x0 y 0 se saca por función implícita, derivada de y respecto de x. En x sub 0 igual a menos, línea divisoria, derivada de la implícita respecto de x, derivada de la implícita respecto de y, me da la pendiente de la recta tangente. Aquí, a ese conjunto de nivel. Ahora, si me fijo, la pendiente del vector gradiente, ¿qué es lo que es? Es cateto opuesto, es decir, componente y sobre componente x. Y si me fijo, tengo, es decir, yo hago el gradiente de z, ¿no es cierto? Tengo esto. Si me fijo, hay una relación acá con estos dos pendientes. Y es exactamente esta. La pendiente del gradiente de z es igual a menos 1 sobre la pendiente de la tangente. Y eso me está diciendo de que es perpendicular. El vector gradiente es perpendicular a la tangente del conjunto de nivel en el punto considerado.
Acá tengo el ejemplito. Bueno, ayer el vector normal al conjunto de nivel de Z. Acá está de nuevo la función didáctica en el punto tal. Bueno, valúo Z en el punto y este sería el K, 25. O sea que este 3, 4, el punto 3, 4 pertenece al conjunto de nivel que X cuadrado más Y cuadrado igual a 25. Se puede graficar porque es una circunferencia de radio 5. Y el punto 3, 4 está acá. Ve que hay infinitos puntos que satisfacen este conjunto de nivel. Pero 3, 4 pertenece a ese conjunto. Ahora, si yo hago el gradiente de Z y lo evalúo en el punto, me da 6, 8. Fíjense, a partir del punto, yo hago, como se puede graficar, ¿no es cierto?, en el plano, el vectorcito gradiente, hago 6 en X, 8 en Y, y fíjense, me da perpendicular respecto de la tangente, ¿no? Siempre uno dice que es perpendicular a una curva cuando es perpendicular a su tangente. O sea que acá estamos viendo que se cumple. Bueno, y después, antes que se nos termine, la tercera propiedad sería la derivada direccional de f de x en un punto x0 en la dirección de la recta tangente al conjunto de nivel correspondiente a ese punto es igual a 0. Es decir, estamos buscando la derivada de la tangente a un conjunto de nivel al cual pertenece este. Es decir, ¿cuál sería la derivada direccional esa? Si nos fijamos, bueno, la derivada direccional es esto, ¿no? Y el gradiente por el vector unitario. Si yo aplico la definición de producto escalar, el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo comprendido, ¿no es cierto? Como yo sé de que el vector gradiente es perpendicular al conjunto de nivel por propiedad 2, entonces el vectorcito tangente que